Bien, grabo este video para poder explicar la idea con un poquito más de detalle, ¿sí? Cuando redacto los resultados de evaluaciones diagnósticas de autismo, casi siempre tengo un problema al momento de redactar los resultados en cuanto a indicadores diagnósticos, ¿no? Sabemos pues que hay dos grandes áreas, ¿no? Dificultades en comunicación e interacción social y comportamientos repetitivos, intereses restrictivos, ¿no? La primera parte de comunicación e interacción social, según el DSM-5, tiene tres subáreas, ¿no? Afectación en las habilidades relacionadas con reciprocidad emocional, déficit en el uso de conductas verbales y no verbales y dificultades en el uso de conductas para el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones, ¿no? Reciprocidad emocional, conductas verbales y no verbales y comprensión de relaciones sociales. Entonces, cuando se redacta, a veces es muchos indicadores que observamos con la escala A2, con el ADR, con la pues, observación clínica, a veces se entreveran y es un poquito difícil sistematizar la explicación de lo que uno observa. No solo con el fin de poder sustentar por qué llegamos a un diagnóstico, sino también que sea una herramienta comunicativa que pueda ser comprendida por otro profesional cuando tal vez tenga que hacer una revaloración o cuando tengo una opinión diferente sobre si el niño tiene un diagnóstico o no, que es algo muy común, ¿no? Entonces, para anticiparme a esas posibles situaciones, lo que he estado haciendo es lo siguiente, ¿no? Le he puesto acá un cuadrito. He tomado los indicadores en el orden de aparición de cada uno de los módulos del A2, ¿sí? Como sabemos, el módulo uno fue el que fue creado de manera inicial y luego el módulo Toddler, ¿no? Entonces, el módulo uno es el que tiene el conjunto de indicadores primordial, primigenio, inicial, ¿no? O el modo en que conciben los indicadores que se deben ver para dar el diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He asignado un código de color a cada uno de los subindicadores de esas tres áreas que corresponden a la dificultad de afectación social o dificultades en comunicación e interacción social y les he puesto un color. Entonces, lo que he hecho es ponerle un color a cada uno de los indicadores según donde creo que aportan más información, ¿no? Por ejemplo, dificultades en iniciar o responder las interacciones sociales se puede ver en el indicador de frecuencia de la vocalización espontánea dirigida a otros, ecolar inmediata, también en la respuesta al llamado por el nombre, a la iniciación espontánea de la atención conjunta y la respuesta a la atención conjunta, ¿no? Digamos que de hecho que podemos sacar más información del resto de indicadores, pero esos indicadores en rojo son los que aportan información de manera más directa a este subindicador, ¿no? Dificultades en iniciar o responder las interacciones sociales. En acercamiento social atípico, el único que he visto como tal que explica ese indicador es el indicador A6, el uso del cuerpo del otro. Si es que el niño se vale de combinar eh, gesticulaciones, gestos o verbalizaciones, más otros gestos no verbales como el contacto visual y demás, para poder tener una iniciación social con la persona, ¿no? Pedir ayuda o buscar llamar la atención hacia un evento. Y justamente la manera afectada o alterada de ver ese indicador es cuando el niño utiliza cual herramienta el cuerpo de la otra persona, llevar de la mano hacia un objeto, llevarlo de la mano pero sin señalar para que le alcance un elemento que no es a su alcance, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que eh, estos códigos de colores los he puesto en todos los indicadores de esta primera parte para poder asegurar que la repartición sea correcta. De manera que cuando aplico helados y ya muy aparte de poner los puntajes, redacto los indicadores, eso me da un orden para poder hacerlo de manera sistemática, intentar no ser redundante, de poder dejar en claro a los papás cuáles son esas sutilezas que tal vez ellos en un inicio pueden decir, no, a mí no me parece que tenga TEA, pero esa información de manera ordenada nos permite sustentar un poco más el diagnóstico, incluso ayudar a la aceptación del diagnóstico por parte de la familia, ¿no? Nos permite ser más específicos y más ordenados. Con base en lo que hice en este módulo, intenté extrapolarlo a los otros módulos, ¿no? Empecé con el módulo Toddler, donde las variaciones están que, por ejemplo, tal vez no siempre hay una vocalización espontánea dirigida a otros, pero
sí podemos ver la frecuencia del balbuceo, la frecuencia de vocalización, que es el mismo indicador, la ecoleal inmediata y también la frecuencia de vocalización no dirigida, que es un precedente, si no me equivoco, de la ecoleal inmediata y la diferida, ¿no? En niños que todavía no han desarrollado oralizaciones. Eh, También vemos que el uso de gestos se amplía un poco más porque en el módulo T buscamos tal vez la reacción del niño. Más que ver cómo utiliza el gesto de manera espontánea, lo provocamos ignorándolo, poniendo en situaciones en las que tiene que pedir, medimos la cantidad de peticiones porque no siempre hay un uso de gestos como tal debido a la edad en que se toma el módulo Toddler y demás, ¿no? Y así, vemos que, por ejemplo, el indicador de imaginación y creatividad se desdobla en dos, imaginación y creatividad e imitación funcional y simbólica. Tal vez no tiene un juego funcional como tal, pero sí puede imitar, ¿no? Y así. Y bueno, el módulo 2 tiene algunas variaciones. Solo quiero hacer un pequeño apunte. En el módulo 2 no hay un indicador como tal de uso del cuerpo del otro, ¿no? Para ver el indicador de acercamiento social atípico, pero revisando la definición que da el lado de cada uno de los indicadores de los códigos, veo que características de las iniciaciones sociales y la búsqueda de la iniciación espontánea de la atención conjunta, cuando no se muestran como se espera en el desarrollo normotípico, pueden aportar información a lo que es el acercamiento social atípico, ¿no? No lo consideran como un subindicador en el lado, pero puede proveer información. Por eso lo pongo como un asterisco, porque si bien esto está en otro lugar con otro color, también aporta información. Más aún, algo que he notado es que en el lado, en el módulo 2 y en el módulo 3 de un indicador a veces condensa muchos indicadores que están partidos en el módulo T o el módulo 1, ¿no? Entonces ahí la tarea es un poquito más compleja y pues permite eso. Em, y acá, bueno, es similar, ¿no? Por ejemplo, la producción, la integración de la mirada y otras conductas ya no aparece aquí como un indicador de evaluar y demás. Bien. También, lo que antes eran gestos muy variados, se reduce al gesto de mostrar o utilizar comportamientos físicos para buscar dirigir la atención de la persona hacia otro elemento. Y en el módulo 3 pasa algo similar. Por ejemplo, el indicador de conversación no se evalúa tanto, imagino que es más sintético porque en el módulo 2 si bien el niño puede utilizar frases, todavía no hay una fluidez en sí, cosa que sí hay en el módulo 3 donde conversación se parten todos estos indicadores, ¿no? Que analizando su definición, por lo menos en mi opinión, todos estos se dirigen directamente a dificultades en iniciar o responder a las interacciones sociales, por eso están en rojo, pero pueden dar información también de otros indicadores, ¿no? También aquí el tema de acercamiento social atípico no está como tal, pero igual creo que los indicadores de comprensión de las situaciones y relaciones sociales y características de las iniciaciones sociales podrían brindar cierta información en esa subárea, ¿no? Y así. Además, el uso de gestos, por lo menos como lo he estado viendo, me parece que aporta información a esto de acá. No son el precedente de comentarios sobre las emociones de otros, empatía, comprensión de relaciones sociales típicas, lo que tiene que ver con el reconocimiento de las relaciones sociales, ¿no? Que está en morado, que es el indicador de aquí. Déficit en la comprensión y uso de gestos, ¿no? Que más adelante evoluciona en la empatía, en la capacidad de entender el código de comportamiento social del otro, hacer inferencias sobre el comportamiento del otro que tiene que ver con la subjetividad secundaria, ¿no? Entonces, en sí, este resumen que estoy haciendo de manera oral tiene un fin, ¿no? Poder compartirlo con algunos profesionales en los que yo confío, que sé que conocen el tema mucho mejor que yo y que tal vez puedan hacerme algunas observaciones. No me pueden decir, Franco, yo creo que tal indicador debería ir en otro color, yo creo que ese indicador aporta más información en otra de las subáreas que vemos aquí, ¿no? Porque al final la idea es sistematizar la información y que cuando la podamos brindar sea lo suficientemente clara como para que un terapeuta pueda armar y priorizar los objetivos de su intervención, como para que una persona que no sea psicóloga, no esté en el área del neurodesarrollo, pueda entender a detalle cuáles son las habilidades que están en déficit en el familiar que hemos evaluado, ¿no?
Bueno, básicamente es eso. Ojalá lo pueda revisar y desde ya muchas gracias por su tiempo, ¿no? Gracias.